novedades para implementar el nuevo dólar tarjeta turista, Sofi. Claro, Domi, ¿te acordás que iba a regir desde hoy? Eso es lo que había informado el gobierno ayer. Bueno, nos acaban de avisar que se retrasó la implementación de la resolución que tenía que salir en un suplemento del boletín oficial. Yo me fijé esta mañana, no estaba la resolución. Nos dijeron, bueno, pero en principio era esta tarde. Finalmente se retrasa hasta mañana la implementación de los nuevos dólares, ¿sí? Atención con eso, es decir, que si estabas dudando si comprarte un pasaje o si hacer un gasto en el exterior por más de $300, exactamente, tenés una especie de changüí por unas horas porque todavía no va a entrar en vigencia este nuevo dólar turista recargado. Recuerden que además, a partir de mañana, entonces, no a partir de hoy, esa es la noticia importante, que se retrasa 24 horas la implementación de este nuevo dólar, van a tener entonces dos dólares turistas, ¿sí? El dólar turista por hasta $299 y el dólar que aplica una retención del 75% entre impuestos y retenciones, y un dólar turista recargado, dólar Qatar también se lo bautizó, que es el dólar. Los gastos en dólares mensuales por más de $300 van a tener que pagar entre impuestos y percepciones un 100%. Forma facilita y rápida de hacer la cuenta, multiplicás por 2 el tipo de cambio minorista, ¿sí? Y ahí te da el resultado de 314, 315 pesos. Así que atención con esto, si estaban pensando en me compro las vacaciones ahora o espero hasta mañana, bueno, esto es lo que pasa, ¿no? Cuando el gobierno hace el anuncio del anuncio, cuando se empieza a retrasar todo, se empieza a empastar la negociación y finalmente entonces la resolución sale mañana. Gracias, Sofi. Bueno, sin repetir y sin soplar, Nachito, todos los tipos de dólares que hay. Todos los tipos de cambio y además cada uno de ellos marca algo distinto de la economía. Tenemos dólar mayorista, que generalmente es después al que se calcula, por ejemplo, el dólar soja. Después tenemos el dólar solidario, que es el dólar ahorro, en definitiva la cotización del dólar ahorro, dólar streaming, el dólar tecno, que es para los exportadores de economía del conocimiento. Tenemos los ADR, que bueno, tienen que ver con la cotización bursátiles de las acciones de las empresas. Tenemos el dólar minorista, que es el oficial minorista de Banco Nación. El turista, tenemos ahora después el turista dividido en dos. En realidad lo que pasó con el turista es que se desdobló. Porque por un lado tenemos el hasta $300 y después tenemos el que es más de $300, que es el que todavía no se está pudiendo implementar. Tenemos bienes suntuosos, MEP, tenemos el CDR, el MEP es el que va a tener un movimiento casi similar al Blue. Tenemos también el Blue, que está ahora en 2.88, 8 pesos en un día, está aumentando. El Qatar, que es el turista desdoblado. En realidad vos tenés el turista acá y tenés el Qatar, que es el que es más de 300. Después tenemos el de bienes culturales, contado con liquidación, generalmente el que más usan las empresas, que permite ya sacar los dólares en una cuenta en el exterior. Y después tenemos el dólar cripto, que muchas veces se mueve al mismo ritmo que el Blue. O sea, todos esos dólares tenemos. Sí. Y a esto, por ejemplo, le podemos sumar el dólar soja, tranquilamente, que no es el dólar... No, porque el dólar soja en realidad es el dólar mayorista menos la retención. Entonces, digamos, lo que hubo durante septiembre fue una variación en esa retención, pero el dólar soja sigue vigente y es uno de los tantos dólares que está en la economía. Bien. Bueno, hay que entender todo esto. Por eso estamos con Juan Ignacio Paolici, que es economista, y queremos, Juan Ignacio, que nos ayudes con preguntas básicas, simples, que no podemos hacer en nuestra casa, porque si no es un lío, que nadie entiende nada. A ver, tenemos algunas preguntas que preparamos con la producción. Vamos por la primera. ¿Cuántos tipos de dólar tenemos? Estoy de viaje y no sé cuánto pagar. Bueno, está alguien afuera ahora, lo agarra hoy y vuelve en 10 días. Y por lo que contaba Sofi, si no sale la resolución en el boletín oficial hoy, tiene tiempo hasta hoy de pagar, si va a gastar más de $300, de pagar a un dólar de oficial, que es el que mostraba Nacho recién, de 157, más el 75. O sea, hoy tarjeta. Hoy te conviene aplicar, tarjeta. Si estás afuera ahora, hoy dólar tarjeta. Si te que comprar un celular que vale más de $300, es hoy. Una notebook, es hoy. Entonces, las señales que da el gobierno es apurate a comprar y sacame todas las reservas antes de que te ponga mañana un dólar nuevo. Claro. ¿Cuántos tipos de cambio tenemos? ¿Cuántos dólares tenemos? Vos ahí mostraste 15, pero uno podría, digo, si uno empieza a especular, sí, hay más. Podrías 17, 18.
tranquilamente. Bueno, es así todo, ¿no? La informalidad que en el fondo el gobierno de alguna manera promueve con esto, ¿no? Después dicen que el dólar blue no existe. Mirá todo la variedad que tenemos. A ver, ¿qué otra pregunta más tenemos? ¿Cuántos tipos de No, cambio esa ya allá? está. A ver, con el nuevo recargo del 25, ¿qué puedo pedir de reintegro? ¿Se puede o no? Sí, aquellos que paguen bienes personales, un año después el gobierno te lo va a devolver. Aquellos que no paguen bienes personales, lo que se especulaba es que también el gobierno te devolvería, al igual que los que no pagan ganancias, el impuesto de bienes personales. Fíjense que es todo... Yo tengo una respuesta si uno se ahí. para en 2023, el próximo gobierno que venga va a tener menos recaudación de bienes personales, porque va a tener que devolver plata a la gente que consumió en dólares. Así que es una pérdida de recaudación futura, pero sí, se podría pedir reintegro, al igual que se puede pedir en impuestos a las ganancias. A ver, Sofi, ¿vos qué querés ampliar de esto? Sí, les quería sumar un datito que ayer hablé con gente del gobierno y les preguntaba ¿por qué hiciste esto con bienes personales? ¿No? Y lo que me decían es que ellos detectaron que las personas que gastan más de $300 mensuales generalmente pertenecen al universo de personas que también pagan bienes personales. Entonces yo le retruco, pero discúlpame, si una persona paga un viaje un mes, tranquilamente puede gastar más de $300 mensuales, ¿o no? Entre un pasaje y hoteles y demás. Bueno, ahí me dijeron la devolución sería igual, atención al sería, igual que con el caso de ganancias y de bienes personales de la retención original del 45%. Bueno, ahí resta obviamente la resolución, pero la idea sería que si vos pagas bienes personales te lo devuelven con el impuesto y si no tenés que hacer todo el proceso artesanal como si no pagaras ni ganancias ni bienes personales, ¿sí? Bueno, todo así, muy lindo. A ver, ¿qué más? ¿Quiénes pueden acceder al dólar oficial sin restricciones? ¿No? Cada vez menos gente. Hoy por hoy, importadores tienen que pedir, en gran medida tienen que pedir financiamiento a sus casas matrices, o sea, no tienen acceso directo, sino tienen que esperar como 180 días. Así que ya el universo se fue achicando mucho, más o menos un 70%, 75% de los importadores pueden acceder teóricamente, después dependen de que la FIP, el Banco Central, etcétera, les dé la autorización, pero a priori podrían acceder. Ahora, fíjate que cuando se implementan estas medidas, el dólar blue sube, entonces la diferencia entre el oficial y el blue es cada vez mayor y el que tiene que importar se apura a importar, porque dice, bueno, si en realidad el blue vale 2.80 y el oficial me lo dan a 157, y evidentemente hay un precio que está barato u otro que está muy caro. Entonces, si hay un precio que está en el medio, me apuro y compro todos los oficiales que pueda, digamos. Claro. A ver, otra más. ¿Subió el impuesto para pagar las plataformas de streaming? Yo entiendo, y capaz Sofi tiene, pero yo entiendo que no. Que el impuesto sigue vigente, es el mismo. Es el mismo, ahí no hubo modificaciones. Es Spotify, Netflix, no sé si se puede dar, ¿no? Pero todo lo que es plataformas de streaming está excluido. A ver, Sofi. Es así. Sí, les quería sumar esto, que es así, digamos. Recuerden que esas plataformas hay algunas que pagan hasta menos impuesto país, pero que la percepción especial no regiría para todo lo que son apps y plataformas de streaming, ¿sí? De nuevo, vamos a ver la resolución, porque también yo tenía la duda, por ejemplo, ayer qué pasaba con el caso de los libros, educación, vieron que son muchas veces exceptuados del impuesto país y de la percepción. Bueno, esperemos a la resolución a ver qué pasa, porque yo creo que si pasan el cupo, también capaz que entrarían, ¿eh? Bueno. A ver, una más. Yo tengo un montón de preguntas para hacer, ¿eh? Sé que estos están preparadas, que la producción preparó. ¿Cómo va a impactar el dólar Qatar al turista común? Que para mí está mal dicho Qatar, porque es más que Qatar, no es que terminó el Mundial y se terminó, y vos estás en otra parte de la Argentina y te fuiste a Brasil, te fuiste a, no sé, por ahí limítrofes no sé si es lo mismo, pero entonces te fuiste a Colombia, te fuiste a México, nada más. te fuiste a Estados Unidos, estás en Europa y lo mismo. O sea, ¿qué impacto va a tener al turista común? A todos nos impacta. Todos. Los limítrofes, no limítrofes, cualquier gasto en dólares que hagas de más de $300 mensual, te va a computar este nuevo dólar. Y aparte, algo, además de que el dólar Qatar no está del todo bien dicho, porque la gente que ya compró las entradas, que ya sacó los pasajes, probablemente ya lo haya pagado. No, es que no hay ahora, hay muy poca gente la que ahora se va a poner a ver si viaja a Qatar o no. El que ya lo decidió, ya está, ya tiene comprado.
las cosas. Es que probablemente el que vaya a Qatar y si tenía pensado gastar en tarjeta, hoy por hoy se lleve efectivo en el Blue para utilizar ese efectivo, en lugar de usar la tarjeta. Entonces lo que de alguna manera van a evitar de esa manera es que se generen gastos en tarjeta sobre la estadía o sobre los gastos diarios que no te pago. Ahora, ¿va a aumentar el Blue? Eso es lógico. Pero Nacho, ¿va a aumentar si se te la va el demanda? Blue, claro. Por eso. Se va a ir al Blue. Se va a ir al Blue, olvídate. Bueno, va a equiparar a los dólares, me parece. Han logrado esto en el gobierno, que más o menos los dólares vayan todos parecidos. Ahora, vos te vas, no sé, a trabajar, tenés que ir a un congreso, porque hay una realidad. Si sos, y corríjame si me equivoco, si sos funcionario público, los diputados, un senador, alguien de un comité, cuando ahora se fue Massa, el presidente que viaja al comité, ellos tienen el beneficio de un dólar, no como el resto de los turistas. Tiene un dólar oficial. Tiene un dólar oficial y tiene ese beneficio. Ahora vos sos médico, tenés que ir a un congreso para perfeccionarte y traer más conocimiento para la atención de argentinos. Sos algo cultural, sos un cineasta que quiere representar, sos un deportista que va a representar a la Argentina y dar tu bandera a que la conozca el resto del mundo y poner a la Argentina en un lugar de prestigio, suponte. No sé, nosotros vamos a cubrir el Mundial porque vamos a ir a trabajar. ¿Yo tengo ese dólar oficial? No, todo se encarece, porque cualquier pasaje al exterior te vale con el dólar nuevo que le sumás, como decía Sofi, que lo multiplicás por 2. O sea, terminás pagando el dólar de 314 pesos para cualquier pasaje al exterior, ya sea un médico que va a un congreso, ya sea usted que se va a trabajar a Qatar, o una persona, como dice ahí, el turista común que se va de vacaciones. Y aparte, esto de todo el tiempo estar cambiando los dólares es como una referencia de precios que se va perdiendo, ¿no? O sea, vos le preguntás a la gente en la calle cuál es el dólar. Estoy seguro que 150 no te va a decir. Nadie. Probablemente el que puede importar a 150 te va a decir más parecido a 200, porque bueno, mira el Blue, mira el de 150, y el resto de la gente va a decir 300. Entonces, tendés a pensar todo en términos de 300 pesos por dólar, lo cual para la economía es realmente muy inflacionario. Por eso tuvimos 7% de inflación hace 2 meses seguidos. Así no bajamos la inflación, ¿o sí? Exactamente. Cuanto más alta sea la brecha y más restricciones le pongas a los dólares oficiales, menos va a bajar la inflación, porque la persona que tiene que importar y fijar un precio hace un promedio entre el oficial y el Blue. Entonces le da 200 pesos. Cuanto más sube el Blue, cuanto más sube el paralelo, más es lo que se traslada a precios de esa devaluación de los dólares alternativos. A ver, Juan Ignacio, ¿tenemos alguna más o puedo preguntar? Bueno, entonces, dejamos las placas y vamos a preguntas de sentido también común como las que hacíamos recién. Esto entonces, ¿qué pone en evidencia? Sacame la mirada política en lo posible, Juan Ignacio. Saquemos que más, así es mejor, si esto, el gobierno... Saquemos esto. ¿Qué radiografía te da? ¿Que el gobierno no tiene dólares? ¿Que no hay una política que se digan, bueno, el rumbo es es para allá, es el norte? ¿Qué significa, qué te da de lectura esto? Sí, que tanto esto como la imposición del dólar soja hace un mes atrás nos da la pauta de que el gobierno no tiene dólares, que tiene de acá hasta un año más o menos para llegar a las elecciones, que ahí te puede dar algún cambio de aire, de signo político y que eso te pueda aliviar un poco la situación, pero de acá a un año no tenés muchos dólares, tenés 1,5 puntos de la economía, cuando el resto de los países tienen arriba de 20 puntos de economía, para poner referencia. O sea, una cantidad de dólares suficiente como para abastecer una gran parte de la economía. Un dólar a 300. Bueno, pues hablamos del Blue, ¿no? Y de todos, más o menos promedio. ¿Es un dólar caro? En términos históricos es caro. Ha habido dólares más caros en términos históricos, o sea, si uno se remonta a la hiperinflación del 89, a la guerra de Malvinas, digamos, a periodos de mucha crisis en Argentina, es un dólar que todavía no llegó a su pico. Ahora, si yo comparo con el 2001, que fue el estallido de la convertibilidad, es un dólar que está por encima de lo que fue el estallido de la convertibilidad. O sea, es un dólar que mirándolo en los últimos 25 años es caro. O sea, Argentina no tiene una crisis social y económica y política como la de aquel entonces, y aún así el dólar vale lo que vale porque refleja la mala praxis de la política económica, que hay un montón de pesos dando vueltas, y el gobierno para el dólar soja tuvo que emitir muchos pesos, y todos esos pesos dando vueltas lo que te generan es presión sobre los dólares paralelos que te lo llevan a 300 pesos. Claro. En definitiva, sobre toda esta cuestión, ¿no?, que vemos en la práctica, ¿no? El que hoy, por ejemplo, no sé, tiene un fondo común
mundo de inversión o de repente pone la plata en un plazo fijo atado al UVA o algo para tratar de ganarle con los pesos a la inflación, va a mirar de costado el dólar blue de vuelta entonces. Sí. Ha habido, en los últimos meses hubo momentos donde ganó el plazo fijo, momentos donde ganó el dólar blue. Pero en estos momentos, si uno es lo suficiente, quiere dormir tranquilo, te vas al blue, entonces no generas nunca demanda de peso, no generas nunca que la gente voluntariamente diga, bueno, está bien, me quedo en pesos en un plazo fijo que ajuste por inflación, pero me quedo en pesos. No, digo, ves el dólar subir, ves que el gobierno, como dicen algunos, rasca el fondo de la olla para ver de dónde salen los dólares y te terminás yendo al blue y no demandando pesos. Tenemos un dólar para cada necesidad, digo, el día de mañana que va a aparecer el dólar Malbec, no sé, digo, va a aparecer la... Bueno, los vitivinícolas lo estaban reclamando. No des ideas, no des ideas. Entonces va a aparecer un dólar para cada persona que, claro, como el dólar se atrasó 30 puntos en términos reales, o sea, perdió contra la inflación, contra Brasil, contra Estados Unidos, contra todo el mundo más competitivo que nosotros, terminamos necesitando poner un dólar para cada tipo de bien o para cada tipo de servicio. Ahora, el que es, por ejemplo, vuelvo con las mismas cosas que por ahí te puede pasar. Compraste algo porque compraste en el extranjero algo más de $300. Pero la tarjeta me va a venir el mes que viene o me va a cerrar me va a cerrar el 26 de octubre y lo voy a pagar el 5 de noviembre. ¿Y a qué precio? Pero lo compré hoy, que todavía no está implementado. La anterior vez que se implementó algo así, que pasó en el medio, porque bueno, a todos nos cierra la tarjeta en momentos distintos, no es que todo nos cierra el mismo día, el gasto iba sin impuesto a partir de que vos se implemente, o sea, a partir de mañana, todo lo que gastas a partir de mañana, por más que la tarjeta te cierre un mes después, va con impuesto, lo que gastaste antes va sin impuesto. Debería ser así porque si no está en contra del espíritu de la norma, digamos, que es a partir de hoy. Claro. Es a partir del momento en el cual sale la resolución, exacto, por más de que vos lo pagues después de que salga la resolución, si el gasto lo hiciste antes, corre el régimen anterior. Está muy bien. Ahora, todo lo que es impositivo, ¿no tiene que pasar por el Congreso? Hago así como si fuese ya con infantilidad, lo pregunto. ¿No tiene que pasar esto por el Congreso? Entiendo que sí. Además, en este caso, lo que sucede es que no es que hay una modificación del impuesto, sino que te cobran un anticipo. Exactamente. Entonces, el argumento legal que hacen es, está bien, yo tengo que pasar por el Congreso para crear nuevos impuestos o para aumentar. Ahora, en este caso no estoy aumentando, sino que estoy tomando anticipadamente una percepción sobre un impuesto que sigue siendo como antes. Lo mismo, Nacho, pasa con el adelanto de impuesto a las ganancias, digamos. Claro, por ejemplo, o sea, qué sé yo, ponele que yo te cobro el alquiler 500 pesos y que para aprobártelo tengo que esperar ponerle al Congreso, ponerle que yo tenga que pasar por el Congreso. Yo te cobro ese impuesto o alquiler de 500 pesos, pero no es que te estoy aumentando a 600. De esos 500 pesos te estoy cobrando antes 25. Entonces, el argumento legal que ellos dicen es ese. Claro. Ahora, el FMI ¿no pidió que este tipo de situaciones no haya medidas prolongadas? Sí, el FMI pidió eso, pidió también que no se financie al Tesoro emitiendo pesos y el gobierno, cuando hubo un lío con los bonos en pesos y el Tesoro se había quedado sin financiamiento, salió a emitir. El FMI también pidió atacar los subsidios energéticos y seguimos sin tener una segmentación de tarifas coherente que reduzcan los subsidios. Digo, el FMI pidió un montón de cosas y evidentemente el FMI ya no funciona como un ancla y no funciona para ordenar un poco la política económica de Argentina. Pidió eso, pidió que se ataque la cuenta de turismos. Lo que el FMI está en contra en la teoría es tener muchos tipos de cambio para una sola mercancía. O sea, digo, que el dólar tenga 15 o 16 tipos de cambio distintos. Claro. Igual está como medio, ¿no? Mira para otro costado y te dice, aprobás, ¿no? Sí, las últimas veces que vimos, las últimas revisiones, modificó todo lo que el gobierno tenía que llegar como meta, la flexibilizó para que el gobierno pueda llegar y la pueda cumplir sin ningún tipo de inconvenientes y además le dejó hacer algunos trucos contables también para cumplirlo. O sea, digo, hay un par de tecnicismos ahí que se le puede escapar a la gente común, pero igual, fíjate que te impacta en el blue. Porque fíjate que el acuerdo con el fondo no fue creíble, no fue respetado y el blue hoy sigue valiendo 300 pesos. Entonces, si el FMI hubiese sido un acuerdo creíble, quizás hoy estaríamos en una situación mucho más holgada y mucho más cómoda, digamos. Ahora, esta resolución va a ir con porcentajes. El oficial va subiendo y para el año que viene, según el presupuesto, va a estar
167 pesos. Exactamente. Oficial. Exactamente, oficial. Entonces, más los números estos, ¿a cuándo se va a ir? Y 550. Moritán, Fíjate, vos que estás del otro lado. 2.77 si se mantiene el dólar Qatar. ¿Y cuánto se va a ir? Sería Eso, 540 más o menos, ¿no? Ujú, exactamente. O sea, 540 pesos Sí. por dólar. Oh, por Dios, ¿no? Que claramente esto va a empardar con los dólares, el blue y los otros. Porque va, no sé, en la especulación de la economía que no sé nada, digo, si tenés un dólar que pagas por tarjeta 540, ¿por qué el blue se va a quedar en 300? No, te pone un piso. Te pone un piso a Totalmente. los dólares libres. Lo que hace el Exactamente. gobierno con eso es ponerle un piso a los dólares libres. Entonces, Pero no estás generando solito el gobierno con esto más y inflación. un impacto en la inflación, en el dólar blue sí, y de la inflación especulativa que se hace por el cálculo del dólar blue, que también existe eso, por más que el gobierno diga que el dólar Exacto. blue no impacta en la economía. Sí. O sea que va a generar, Juan Ignacio, más inflación. Sí, exactamente. El presupuesto proyecta 95 para este año, va a estar arriba de 100 seguro. Y hay que ver si el año que viene... 65 dijo para el año que viene. Sí, yo creo que va a ser como mínimo parecida a la de este. Vamos a ver si no es más mayor. Bueno, pero- viste que hay algunas ya dentro del relevamiento de expectativas de mercado que hace el Banco Central, que toma todos los índices de las consultoras privadas, dice que para este año un 101,5, Exacto. para el año que viene un 90,5 y recién para 2024 un 60% de inflación. Hay que ver cómo llegamos, ¿no? Para 2024 me decís a mí. No, y- te olvidate, sí. es Pasó lo mismo en 2022. Milenio. Que todos creíamos que iba a ser en torno al 50 y terminó siendo arriba del 100. Y no fue la guerra, porque hoy Brasil tiene menos inflación que Estados Pero todo, hablas con quien hablas de funcionario nacional, te dice que la pandemia, te dicen dos cosas, la pandemia y la guerra con Ucrania hicieron que esta situación. ¿Vos qué me decís? Que miren a Brasil, que hoy ya tiene índice, o sea, la variación del precio de Brasil de este mes fue, o sea, los precios en Brasil cayeron respecto al mes pasado. ¿Cómo puede ser que Brasil, que es un país parecido al nuestro en lo que exporta e importa, hoy tenga menos inflación que hace un mes? Es decir, que la inflación, hay deflación. Entonces hay que mirar un poco a los países vecinos. La pandemia fue hace 2 años ya, obviamente tiene consecuencias, y la guerra también tiene consecuencias, pero si no, nos tendrían que explicar por qué Brasil, por qué Chile tienen índices de inflación que ya están registrando una deflación. ¿Hubo en algún momento en la Argentina deflación? Hubo en la convertibilidad algunos meses, pero no. Que en el tiempo que todo, que la persona pueda recordar, no. Más allá de la convertibilidad, no. Y después está el argumento de que los empresarios especulan, como bueno, que hay empresarios malos solamente en Argentina, digamos, el resto de los países hay empresarios buenos. Es un argumento bastante irrisorio. Pero entonces, al Estado digo, ¿le conviene que haya inflación al que es Estado, al que gobierna en el momento? Le conviene sí, porque podés dar, digo, el Estado puede, implícitamente termina pagando menos jubilaciones, termina pagando menos salarios, termina ahorrando más porque recauda hoy y gasta un mes después. Entonces al Estado en sí mismo como tesorería le sirve, digamos, porque termina teniendo una ganancia. Al que no le sirve es a todos los argentinos, entonces debería tener su impacto político, que era un poco lo que vos comentás al principio, su impacto político después en 2023. Claro. Porque después decís, bueno, hay paritarias como la de camioneros que están pidiendo 131 para equiparar o para ponerse más a tono con la inflación. Pero la gran mayoría de la gente trabajadora no tiene esas paritarias, no tiene... hay mucho, esto me parece que fomenta también la informalidad por otro lado, porque no sé, ojalá, si nos están escuchando, ojalá nos den esos aumentos. Cualquiera que es empleado y tenemos la suerte de estar empleados, ¿quién no querría tener un 130% de aumento? Pero no es el común, convengamos. Hoy el gobierno festeja o muestra las tasas de desempleo como las más bajas en los últimos años, explicadas en gran medida por un enorme crecimiento del empleo informal. Por eso también la pobreza está subiendo, a pesar de que la economía genera puestos de trabajo, porque los puestos de trabajo que generan son lo que vos decís, son puestos de trabajo informales que pierden contra la inflación. Es verdad, la gente está trabajando, pero la gente está cobrando cada vez menos de lo que le suben los precios. Por eso puede estar empleado
y a la vez ser una persona que no alcanza a cubrir sus necesidades básicas y termina cayendo por debajo de la línea de pobreza. Sí. Juan Ignacio, lo último que te pregunto, y gracias por ayudarnos en este consultorio. ¿Cómo cierra el año para vos la economía? Que